Instituto Mexicano del Transporte. Hola, soy el doctor Agustín Bustos Rosales de la Coordinación de Transporte Integrado y Logística. Los invito al seminario IMT con el tema Hacia un modelo de transporte sincromodal. Sean bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Bueno, este es esta presentación sale de un par de proyectos y otro en curso. Entonces vamos a ver que las conclusiones no son propiamente conclusiones dichas, ¿no? Pero bueno, se concluye sobre lo que ya se hizo y se reflexiona sobre lo que todavía está en proceso. El proyecto se llama hacia un modelo de transporte sincromodal y se realizó aquí en la Coordinación de Transporte Integrado y Logística. Se utilizaron herramientas del laboratorio de visión artificial y sistemas inteligentes de transporte, y también estamos dentro de lo que es el Laboratorio Nacional de Logística, ¿no? Todo dentro de la coordinación. Eh, para empezar, una primera reflexión que hacemos es de que ya se entregó esto. A ver, ahí está. De que cuando hablamos de transporte, sabemos que el transporte carretero es el que se usa en mayor medida, ¿no? Estamos hablando de que el transporte interno, hablamos de que más del 80% o alrededor del 80% se mueve por transporte carretero. Pero cuando se usa un modo de transporte diferente al carretero, en los casos, pues no, forzosamente tenemos que hacer una combinación de modos, ¿no? Ya que el transporte carretero es el que cuenta con el atributo de flexibilidad. ¿A qué nos referimos con flexibilidad? De que si hablamos de un transporte ferroviario, puede llegar a ser una terminal, pero ya de moverse de esa terminal al cliente final, no puedes hacerlo en tren, ¿no? Había existen algunos clientes del transporte ferroviario que sí tienen sus propias espuelas, pero en la mayoría de los casos se usan terminales finales, ¿no? Que son de tipo intermodal, a partir de donde forzosamente tienen que hacer uso del autotransporte. Lo mismo, si hablamos de transporte marítimo, a partir del puerto, tienen que usarse ya sea transporte ferroviario y la combinación con transporte carretero o propiamente carretero, ¿no? Digamos un Veracruz, Puebla, Veracruz, Ciudad de México. Se tiene que hacer esa combinación de modos. Y si hablamos de transporte aéreo, pues el caso es similar. También de eso se refiere también a la cobertura, ¿no? Que tiene el transporte carretero. Por eso es que se opta por hacer esa combinación de modos de transporte. Y para hacer esa combinación es necesario que se tenga una coordinación entre las distintas empresas de transporte que se involucran en esa red de transporte, red total o en el total de la cadena de suministro. Porque eso que le estoy comentando ahorita es pensando en un Veracruz, Ciudad de México, es pensando ya en el país importador, México como importador, pero ese barco puede venir de otro país europeo, de Sudamérica o asiático en el caso de los puertos del Pacífico, y ya en el puerto en el país de origen, pues la combinación es un proceso similar, ¿no? Bueno, muchas veces en los puertos ahí tienen sus ciudades industriales, pero puede ser que la producción sea al interior del país o que incluso sea una combinación que cruce distintos países hacia llegar a un puerto de salida en Asia o en Europa y de ahí venga hacia nuestro país, ¿no? Y bueno, en esa combinación de modos podemos hablar de lo que es el transporte multimodal, que ya es algo que se ha tratado bastante en el instituto y bueno, nos referimos al uso de más de un modo de transporte, camión, tren, barco, avión, o en una sola operación de envío. Y esto es citando el texto sin necesidad de manejar los bienes directamente al cambiar de un modo a otro. Estamos hablando de transporte contenerizado en la mayoría de los casos, pero también se pueden dar tecnologías bueno, uso de tecnologías como lo que es el piggyback o el uso de barcos que permitan el sistema roll-on, roll-off, ¿no? Eso se refiere al roll-on, roll-off a que el autotransporte va a subir con toda la unidad hacia el buque y, y ya en el puerto de destino va a bajar el tráiler con todo y la caja.
Piggyback se refiere a cuando subes cuando subes la caja del tráiler, la desmontas del tráiler y la caja la subes con todo y con completa, así como está con una grúa a una plataforma de ferrocarril. Entonces, no necesariamente es el uso de contenedor, pero mayoritariamente estamos hablando de uso de transporte contenerizado. Y esto cuando hablamos de transporte multimodal o intermodal. Y ya cuando hablamos de transporte sincromodal es el mismo transporte multimodal, pero aquí estamos definiéndolo como una estrategia de gestión logística, eh, donde lo que se busca es que esa integración y esa sincronización de los diferentes modos de transporte se dé en tiempo real para que se permita la optimización dinámica de la cadena de suministro. Esto de optimización dinámica es si estamos pensando en modelos de redes donde el nodo origen es el punto de donde parte la carga y el nodo destino es el punto al que llega la carga. En el intermedio vamos a tener distintas vialidades, ya sea de modo carretero o vías férreas o vías marítimas o rutas marítimas, en donde tú puedes definir cuál es tu ruta más corta pensando no solo, más corta pensándolo como modelo matemático, pero pensándolo también como que lo que buscamos optimizar no necesariamente es la distancia, no tener la menor distancia, sino tener el menor costo o el menor tiempo o la mejor o la menor o la mejor combinación de atributos, de distintos atributos que se pudieran combinar. Los que cité, ¿no? Distancia, tiempo y costo o algún otro atributo que se le pudiera agregar. Pero cuando el buque ya va en recorrido, o el camión ya va en recorrido, o el tren ya va en recorrido, ya inició su recorrido, pueden presentarse percances en tiempo real. Y lo que se busca con el transporte sincromodal es que podemos hacer recálculo de cuál sería nuestra siguiente ruta más corta. Pero nuestra siguiente ruta más corta ya no sería a partir del origen que teníamos contemplado inicialmente, sino que nuestro nuevo origen va a ser el el siguiente punto de trayecto al que se dirige nuestro vehículo. Pensamos que, poner un ejemplo, que venimos en un camión que va hacia, hacia hacia San Luis Potosí y va saliendo de la Ciudad de México. Y cuando vas por la México, cuando vienes en la México Querétaro, de repente le llega un aviso de que hay un percance en, en el kilómetro 85, casi no se da ahí, ¿no? A la altura de Jilotepec, en la Ciudad de México. Entonces, y tú ya vas saliendo de la Ciudad de México. Pero si vas saliendo de la Ciudad de México, puedes recalcular y desviarte por la México-Toluca. La ruta más corta sigue siendo venirte por la México-Querétaro, pero la ruta más rápida va a ser desviarte por el Arco Norte, agarrar Toluca y venirte por la nueva autopista que te saca con el libramiento Arco Norte y saldrías adelante del accidente. Si ya vas después del cruce de la última dirección, pues no te queda más que esperar. Pero si puedes evitar el percance, te pueden calcular en tiempo real y redefinir cuál sería tu nueva ruta, ¿no? Esto es como un ejemplo muy básico, pero esto te permitiría, trabajando con información en tiempo real, poder hacer ese recálculo de rutas haciendo una combinación de ferrocarriles, bueno, del uso de ferrocarril autotransporte o el uso de autotransporte marítimo, marítimo autotransporte en el final, hasta donde sea posible, ¿no? O sea, digo, si ya te subiste al barco, pues ya, bueno, si ya la mercancía está en el barco, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Como repetí, hay puntos en los que sí puedes redefinir tu ruta y hay puntos en los que ya estás en el arco y no te puedes mover de ese arco hasta llegar al siguiente nodo.
Si el percance se presenta después de ese siguiente nodo, puedes recalcular. Si se presenta en el nodo en el que ya estás, pues ya tienes que seguir en ese nodo, ¿no? Son algunas vicisitudes que nos podemos encontrar aquí con el uso de transporte sincromodal. Como vamos a ver más adelante, este enfoque se basa en la capacidad de cambiar entre los distintos modos de transporte, como el multimodal, de manera eficiente sin interrupciones, como el multimodal, utilizando datos en tiempo real. Esta es la parte que le da el nombre al sincro, y algoritmos avanzados de optimización. También el multimodal se usa, pero aquí en sincromodal es una parte esencial. Y bueno, este es el planteamiento clásico, ¿no? De que vamos de un punto de origen a un punto de destino. Podemos hacerlo por otro transporte o usar el uso de transporte intermultimodal a través de terminales intermodales. No necesariamente va a ser el uso de ferrocarril. eh, y ya cuando estamos trabajando con información temporal, estaremos hablando del transporte sí, sincromodal. Aquí vamos a meternos un poco a uno de los proyectos que comentamos. Hicimos una pequeña estimación de cuál sería el potencial de intermodalismo para ver a qué nos podríamos enfrentar o en qué campo lo podríamos estar aplicando es- es- este, 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 este nuevo modelo. Bueno, nuevo, no nuevo, sino no tan usado modelo de sincromodal, ¿no? Eh, para empezar, si queremos usar el modo intermodal, o el transporte intermodal haciendo una combinación de modos. En este caso, se han hecho estudios aquí dentro de la coordinación y también en otras coordinaciones del instituto, donde vemos que podemos trabajar con distintos criterios para ver si la carga es susceptible de usar transporte intermodal o no lo es. El primer criterio es el peso de los flujos. O sea, si vemos que entre un origen y un destino tenemos un cierto nivel de carga movida, eh, movida, sí podemos hablar de que es susceptible de usarse, de hacer uso del transporte intermodal. Si está por abajo de ese umbral, no es conveniente, y la opción es usar el transporte, seguirse en transporte carretero, ¿no? Entonces aquí el umbral que se distinguió en ese entonces fue de 10.000 toneladas. Se puede decir que, bueno, no es que se pueda decir, actualmente los trenes se arman con muchísimo más toneladas que las que estamos viendo aquí, estas 10.000 toneladas, pero el estudio lo que nos dice es que a partir de estas magnitudes es cuando se hace rentable. Y ya entre mayor, pues es más mayor la rentabilidad, ¿no? El otro criterio es la distancia de recorrido, también por las características operativas del transporte ferroviario, del marítimo, no se diga, es que la distancia de recorrido que justifica el uso del transporte intermodal es a partir de 400 kilómetros, ¿no? Y también nos vamos a encontrar con otros criterios como lo que es la densidad económica, donde vemos que productos de baja densidad económica sí pueden usar baja, media densidad económica, sí pueden hacer uso de transporte ferroviario, incluso de alta, pero de alta ya es más, ya no es tan común. Se usa, pero dependiendo del tipo de productos, que se podría o no usar el transporte ferroviario. Cuando hablamos de el otro criterio es caducidad de los productos. Ya aquí ya vemos que por las distintas operaciones que se utilizan en el transporte ferroviario eh, y en el transporte marítimo, sería cuando estamos hablando de transporte multimodal con la combinación de modos, el que llegue a una terminal intermodal en que la mercancía baja, sube, aunque se baje con todo y contenedor, en lo que se despacha el siguiente modo de transporte, se toma cierto tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productos perecederos, no se considera conveniente, no es conveniente que se use el modo, el transporte
multimodal, ¿no? Si estamos pensando en ejemplos que ya se han estudiado, ¿no? Es que se esté exportando piñas a Estados Unidos y si lo vas a mandar por ferrocarril, puede haber algo de merma, ¿no? En el producto. Igual, en el caso del Estado de México, o Puebla, que son estados productores de flores de ornato, ¿no? Que se exporta más del 50% de las flores del país hacia Estados Unidos. Si mandas flores de ornato y las quieres llevar a Chicago, lo que cruzan México y Estados Unidos y las subiste al ferrocarril, puede ser que no. No puede ser. Es que no van a llegar en condiciones de ser comercializadas en Estados Unidos, ¿no? Y el último criterio que consideramos es la accesibilidad al ferrocarril o al modo de transporte con el que se quiere combinar, ¿no? Sabemos que en el caso de Europa el transporte, no tanto marítimo, pero sí el fluvial, es un modo que se llega a utilizar. En el caso de México, por las condiciones de los ríos, no es tan usado, ¿no? O sea, menos, si acaso para hacer un cruce de puentes, pero pues como normalmente los ríos en el país son más sinuosos, entonces aquí se usa más transporte marítimo hablando de cabotaje, hablando de transporte marítimo de altura, ¿no? Y en el caso del ferrocarril, no todos los estados de la República cuentan con instalaciones de transporte ferroviario, entonces no necesariamente va a llegar bueno, no puede llegar el ferrocarril, digamos, a Cuernavaca, pero puede ser una combinación con que el ferrocarril llegue a la Ciudad de México y de ahí puedes mandarlo a Cuernavaca o a Guerrero, ¿no? Ya pensando en Chilpancingo, en Acapulco. Y aquí lo que debemos justificar es pensando en un Acapulco Querétaro. Sí son más de 400 kilómetros, pero el tramo ferroviario sería de Querétaro a la Ciudad de México, que son menos de 250 kilómetros. Entonces ahí por ese criterio lo este, estaríamos evitando eh, no evitando, no omitiendo, filtrando ese par origen-destino, ¿no? Lo mismo pensando en un Cuernavaca, Cuernavaca-Celaya, Cuernavaca, Salamanca, Cuernavaca, León. Pudiera ser que la distancia sí lo amerite, pero la parte ferroviaria es la que no va a cumplir con el criterio de esos 400 kilómetros. Entonces, pensando con esto, para el estudio usamos las estaciones del- de las estaciones de encuesta del estudio estadístico de campo del autotransporte nacional que llevan la Dirección General de Servicios Técnicos en coordinación con la seguridad con la coordinación, en coordinación, valga la redundancia, con la coordinación de seguridad y operación del transporte de este mismo instituto. Se realizaron distintas estaciones de encuesta y nosotros tomamos la de los últimos 11 años en que se hizo este estudio. Lamentablemente el estudio se suspendió en el 17, fue el último año en el que se hizo, pero con esto lo que tuvimos fueron de que tomamos estas estaciones de encuesta, vemos aquí la columna de estaciones, en total fueron 161 estaciones, y de aquí consideramos 1.090.000, poquito más de vehículos encuestados. Fueron más vehículos encuestados, pero los registros que nosotros consideramos fueron los vehículos de carga, ¿no? El estudio comprendía vehículos de pasajeros, tanto particulares como autobuses de pasajeros, pero nosotros nos enfocamos en los vehículos de carga, porque nosotros lo que queríamos ver era el flujo de carga. Y bueno, aquí esta columna que no es no, no la usamos tanto por el estudio, no es para ver la magnitud del promedio de vehículos que se realizaban en esas encuestas. Esto ya se ha discutido en otras prácticas, esto lo vamos a pasar rápidamente. El problema con esas estaciones
de estudio es que lo hacían dependiendo de recursos que se tuvieran. Entonces podíamos tener, esto lo tomé directamente del documento, un documento técnico de seguridad y operación. Y aquí vemos cuáles fueron las estaciones instaladas en el año 2017. Vemos que fueron aquí en esta parte de la costa de Guerrero y aquí en la parte de la región del Istmo, ¿no? Y mientras que en las estaciones instaladas en el 2016 sí estuvieron un poco más distribuidas, pero a lo que voy es de que tuvimos que hacer este uso de 11 estaciones para poder cubrir la totalidad del país. Ya después nos enfrentamos en temas de publicidad, pero eso ya aplicamos criterios criterios para poder solventar ese posible problema que se pudiera haber presentado, ¿no? Y bueno, otro problema con el que nos debemos encontrar es que tendríamos estaciones de carga del año 2007 y estaciones de carga del 2017. Entonces, el movimiento de la carga y bueno, la economía en el país no fue la misma en el 7 que en el 17. Entonces, lo que hicimos fue tratar de hacerlo con un ejercicio donde pudiéramos trabajar con carga equivalente. Carga equivalente pensando en si se movían cierto volumen de carga entre un origen y un destino en el 2007, esa carga a cuánto equivaldría si estuviéramos hablando de ese mismo par origen-destino en el 2011 o en el 2015 o en el 2017, que fue el último año en el que se registró. Hasta ahí, hasta el 2017. Ya después del 2007 al 2023, que fue cuando hicimos este estudio, eh, fue ¿cómo lo traeríamos hacia el 2023? En este caso lo que usamos fue en un primer aprovechamiento, una primera aproximación. Pues, utilizamos el Producto Interno Bruto, considerando el 2023 como factor uno y a partir de ahí tomar un factor de actualización. Lo pudimos haber perfeccionado y se puede hacer, y esperamos para futuras ocasiones hacerlo con un modelo con un modelo gravitacional, donde también estamos trabajando con el PIB, pero ahora sería PIB a nivel estatal, donde estaríamos haciendo con el modelo, en este modelo gravitacional, lo que diríamos va a aumentar el factor conforme aumente el PIB de los estados de origen y destino, pero va a disminuir respecto a la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Pero por lo menos este fue el factor que considero que sí es una buena aproximación cuando vemos el movimiento, bueno, qué tanto fue creciendo la economía del país y a raíz del 2007, ¿no? Y vamos a ver bueno, aquí lo brinqué de 2017 al 23, pero es ese pequeño bajón que tuvimos en el 2021 a raíz de la pandemia, también lo toma en cuenta, ¿no? Aunque en su momento hubo un desfase en esos brincos, pero en esos años, entre lo que era el PIB del sector transporte contra el PIB nacional, pero ya en los últimos años ya se fue nivelando esa diferencia. No la consideramos aquí porque vimos que para el 23 ya se había solventado, ¿no? Ay, me fue por acá. Bueno, las bases de datos ya se han tratado también en otras pláticas, tanto de esta coordinación como las de seguridad, pero se las presento también a grandes rasgos, ¿no? Esta es los datos los que nosotros consideramos. Tiene mucho más las bases de datos, pero nosotros utilizamos clave, estación y año, esto para poder hacer la homologación de la carga, la estación, para darnos una idea de por dónde va a estar la carga, fecha, hora. Hora no lo consideramos para el caso de intermodalismo, serviría para el caso
de sincromodalismo para ver qué tanto, qué tantos, en qué momento se va a presentar en qué momento se están pasando los vehículos por la estación. Eh, esto, esto de la hora, hace años también se hizo un estudio referente a las características de la carga o de los vehículos que pasaban en esas estaciones. Y se hizo una distribución horaria, bueno, se hizo una gráfica con la distribución horaria en las distintas, en las distintas estaciones y se vio que sí se presentaba una tipo campana gaussiana, donde se veía que en las horas del día había había más vehículos que en ciertas horas ya cuando iba anocheciendo. Eh, lo que nos quedamos pensando tiempo después es si esa misma, no lo corroboramos, nos quedamos pensando que si esa misma campana se mantenía, porque en ese estudio vimos que la campana se mantenía, la campana de distribución horaria se mantenía independientemente de las distintas estaciones. Variaba un poco, ¿no? Pero sí a grandes rasgos eran muy parecidas esas campanas de entonces lo que nos quedamos pensando es si no esas campanas se debieran ir recorriendo conforme se iban recorriendo las estaciones de carga. Pero ya viendo que esas estaciones consideraban flujos de vehículos que venían de ciertas ciudades donde se iban agregando eh, orígenes conforme va avanzando la ruta y también se va vaciando la red con vehículos que se van quedando en destinos a través de la ruta. Entonces, pudiera darse el caso de que sí se mantuviera esa distribución horaria. Nos quedó como reflexión para para futuros estudios, ¿no? No, por lo pronto lo dejamos hasta ahí. El modelo que utilizamos tanto para ver lo que era el potencial de intermodalismo como para llegarlo después hacia el modelo sincromodal es este CRISP-DM. Y bueno, CRISP viene de estas palabras, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Y bueno, es una técnica que nos permite la gestión de datos a través de minería de datos. Entonces, eh, pues es minería de datos. Y esto no. Pero la ventaja de este método CRISP es que consigue una estructura modular y flexible con un ciclo iterativo que permite el refinamiento de constante de los mismos, de los mismos datos, ¿no? Los pasos que se usaron fue leer los distintos archivos, que en este caso eran las distintas bases de datos, las que se mencionaban en la tabla de los años 2007 al 2017. ¿No? Y aquí lo que se buscó es, bueno, pues se veía cuál era la extensión para homologar esas extensiones, ¿no? Pasarlas a un mismo tipo de archivo. Ya que se hizo esa comparación bueno, ya que se hizo esa homologación de los archivos, pasándolos a un mismo tipo, se vio cuáles eran los campos en cada una de esas bases que ya en otras pláticas también se ha insistido que uno de los problemas que tenían aquí era de que los nombres de los campos cambiaban de estación a estación, bueno, de año en año, incluso en un mismo año, ¿no? De estación a estación. Entonces se renombraron esos campos y también dentro de los campos los registros se veían que también se tenía que hacer una homologación de los registros para llevarlos a un mismo tipo. Entonces, sí, había campos donde veíamos el tipo de combustible. Por poner un ejemplo, si el tipo de combustible era gasolina, de repente aparecía gasolina en minúscula, gasolina en mayúscula, gasolina con acento, una más G. Entonces, homologar esta parte. Se eliminaron los campos que no son de interés para el estudio en particular. Obviamente se guarda la base para posteriores estudios. Se hace una concatenación en una base de datos integral con la información de los archivos ya homologados. Y ya que se tiene la base de datos a partir de las demás bases de datos pequeñas, se eliminan los registros de vehículos que no son de carga y se almacenó en un mismo formato, ¿no? Que en este caso fue el CSV, separados por comas. Este es un ejemplo de cómo era el código de homologación.
Aquí a grandes rasgos era lo que veíamos, ¿no? Que si los archivos venían como punto .dbf minúscula, punto .dbf mayúscula o dbf con combinación minúsculas mayúsculas, se pasaban a una sola, a un solo tipo de extensión. Y también dentro de los campos, veíamos que cuando veíamos el código de carga, que era el que nosotros utilizamos para poder hacer nuestro análisis, veíamos que encontramos el código 7500. Este es un ejemplo, ¿no? Pero pues, había muchos más. Y de repente vemos que este código 7512 se refiere a refacciones automotrices, ¿no? Pero de repente veía como autos, accesorios, partes, autos, carrocerías, donde autos, llantas, autos, parabrisas, carpalonas, empaques, Ford. Entonces, todo eso lo teníamos que pasar a un solo, a un solo, a un solo texto, ¿no? Entonces, si todo era autos, accesorios, partes y refacciones, todo lo teníamos que dejar aquí. Y si venían estas distintas partes, en estas distintas formas, renombrarlo, ¿no? Para que todo quedara de manera homologada. Y bueno, a final de cuentas hicimos una clasificación mayor con base en lo que es la clasificación que usa el transporte ferroviario, lo que es las empresas ferroviarias, y vemos que podemos distinguirlo en granel agrícola, granel mineral, petróleo y sus derivados, productos forestales, industriales y minerales. En este caso, lo que nosotros consideramos para el transporte intermodal son los productos industriales, los que sí cumplirían con los criterios que mencionamos al inicio de la ponencia. Entonces, ya aquí los productos industriales, estamos hablando de alrededor de 338 millones de toneladas en el año 2023, ¿no? Que contaban con la posibilidad de ser subidas al transporte ferroviario. Y de esas, pues ya se distinguió por par. Aquí, tanto por par, origen, destino, y también viendo los distintos estados, viendo qué tanta carga y podían captar como origen o como destino de transporte con potencial de intermodalismo. Y de repente nos encontramos que está Morelos, de repente nos encontramos que está Guerrero. Mencionamos que eso, que aunque no te envías, la combinación con, con transporte carretero a partir de la Ciudad de México o del Estado de México, podría permitirles hacer el uso de transporte intermodal. Bueno, regresando, ya que vimos más contra el potencial de transporte intermodal, viéndolo a transporte sincromodal, ¿qué necesitaríamos? A grandes rasgos, lo mencionamos al inicio, necesitamos información en tiempo real, flexibilidad, pensando en que pudiera haber alguna disrupción en el camino, y para eso se requiere cooperación, coordinación y sincronización, coordinación y cooperación entre los distintos agentes que intervienen en la cadena de suministro, y sincronización también para poder disminuir los tiempos de espera en los, en los puntos de intercambio modal. Y bueno, las operaciones sincromodales las que se pueden hacer, a las que nos podemos referir son la reprogramación, pensando en que si hay algún evento, poder reprogramar la salida o hacer un cambio en la ruta restante a partir de donde vamos, o si no, donde vamos, del siguiente punto al que vamos a hacer en el que vamos al que vamos a llegar. Y esto podría incluir algún cambio modal, ¿no? Cuando estamos pensando en un cambio de ruta, lo más común es que estemos hablando de que va a ser un mismo modo de transporte, ¿no? O sea, si ya vas en autotransporte y de repente ves algún punto de irrupción, el autotransporte puede cambiar de ruta. Pero si ese cambio de ruta, la distancia aún justifica que lo pueda subir al ferrocarril, pues se podría realizar, ¿no? Para eso, el modelo es muy bonito, pero
la reflexión que nos va a quedar al final de la plática va a ser, va a tener que ver con esto, ¿no? En la cooperación y coordinación. Entonces, la pregunta que nos queda es si en México estamos preparados, ¿no? Si en México aún estamos preparados para para que se dé esa cooperación y coordinación entre las distintas empresas de transporte que pudieran formar esa, bueno, que forman parte de una cadena de suministro, para que nos permitieran hacer un intercambio modal, que muchas veces, la mayoría de las veces, estamos hablando de que si no hay una coordinación, la operación se está llevando a cabo como a partir de contratar empresas y no a partir de contratar la cadena completa. Entonces, si no lo vemos como una cadena completa, pudiera ser que la empresa ya pudiera decir, ¿por qué si ya está el vehículo en mí? Pero si es la carga en mi vehículo, eh, ¿qué tan conveniente es para mí como empresa de que la deje en el siguiente punto y ya no lo deje hasta el destino final? Yo ya había hecho una cotización hacia el destino final, entonces tengo que rehacer esa cotización, entonces ya no voy a cobrar con lo que había hecho, ya no voy a cobrar lo que originalmente habíamos pactado, porque el destino ya no es el que originalmente habíamos pactado. Entonces, ¿qué tan conveniente podría ser para las empresas? ¿Qué tan dispuestas podrían estar para cooperar en este sentido, ¿no? Entonces, esto es el de los principales eh, obstáculos que se pueden presentar para el intermodalismo, ¿no? Y bueno, dentro de esos factores de cooperación, coordinación y sincronización, nos vamos a encontrar con factores críticos, como es la red, la colaboración y la confianza que se debe dar entre las distintas empresas que formen parte de la cadena de suministro. También una planeación, los autores lo llaman planificación sofisticada, y esto se debe a que entre el que puedas tener información en tiempo real que te permita hacer cambios en la ruta ya cuando el vehículo está en movimiento, eso te hace que la red sea más compleja. Esto lo que te hace es que, que, que si tú estabas haciendo si tú lo habías hecho con un modelo de flujo a costo mínimo, ya no va a ser sobre una red determinística, sino que la red se va a ampliar, ¿no? Entonces, eh, puede estar considerando variaciones en las rutas, probabilidades de que eso suceda, de que esos sucesos se presenten. Entonces, la red va a tener una complejidad mucho mayor. Entonces, necesitas que tu planeación sea mucho más sofisticada que la que tendrías si estabas pensando en transporte intermodal. Lo otro que necesitamos es infraestructura física. Aquí estamos hablando de contar con suficiente, con una red tanto de tecnologías de tecnologías de información y computación, además de la infraestructura física de lo que es propia de los modos de transporte, ¿no? Se necesita establecer un marco legal y político que permita hacer esa regulación en cuanto a la coordinación y colaboración que se debe dar en los distintos agentes que van a intervenir en la red en el transporte sincromodal. Y bueno, ya algunas cuestiones a nivel empresarial que se refiere a la conciencia y cambio mental dentro de los agentes que van a estar presentes en el transporte intermodal, y ver qué implicaciones van a tener en el precio, costo y en el servicio contra las tecnologías facilitadoras, ¿no? Entonces, trazabilidad se ha discutido en otras pláticas también de la coordinación sobre al registro en todo momento de lo que es de la, de la carga. Entonces, estamos hablando de la identificación y captura de los datos de los artículos y un registro de tránsito de las operaciones que se han realizado. Sistemas inteligentes, tanto de transporte, estamos hablando de tecnologías de información y computación. También para eso requeriremos el análisis de datos. Y con este análisis de datos podemos hablar de optimización y también de herramientas de simulación, ¿no? Donde podríamos eh,
pensar en distintos escenarios que se pudieran presentar, ¿no? Que se pudieran presentar para poder llegar a una mejor solución y con eso llegar a una integración de plataformas. Entonces, ese sería el marco con el que se facilitaría la instauración del transporte sincromodal a partir del transporte intermodal que ya está presentando actualmente, ¿no? En el país. Bueno, hicimos una pequeña aplicación base, se hizo con Python el manejo de base de datos, y bueno, ya se vio un ejemplo con el ChrisDM, lo que se hizo en láminas anteriores, y para la red utilizamos algunas aplicaciones de apoyo, Traza tu ruta para ver para ver las cuestiones de peajes, y la plataforma de GIR para obtener los tiempos de traslado por modo carretero en tiempo real. Utilizamos GIR en este caso por la facilidad que tiene esta plataforma para proporcionarnos tiempos de recorrido para distintos modos, para distintas configuraciones vehiculares en transporte carretero. Tomando en cuenta que aquí vamos a considerar vehículos de carga T3S2, T3S3, bueno, de C3 para arriba, los que consideramos para este ejercicio. HIR Platform sí nos proporcionaba esta información, entonces fue la que utilizamos al momento. Y para eso llegamos a esta reflexión, ¿no? De que hay modos de transporte que son más costosos y otros más económicos, pensando en el transporte aéreo como el más costoso y el marítimo el más barato, pensando en tonelada de kilómetro movida, mientras que en tiempo es al contrario, ¿no? Entonces los que llevan mayor velocidad es el transporte aéreo, mientras que el marítimo es el que se mueve a una menor velocidad. Entonces podríamos pensar de que si quisiéramos el modo más rápido, nos iríamos por aéreo; si quisiéramos el más barato, nos iríamos por marítimo, pero siempre está sujeto a otra restricción, ¿no? De que tenemos que llegar a cierto tiempo con la carga, o tenemos cierto presupuesto. Entonces es lo que siempre juega en la combinación de modos que se seleccionan, ¿no? Pero a esto vamos, ¿no? Si quisiéramos hacer una combinación de modos de transporte, habrá unos que son más rápidos, otros que son más baratos, y muchas veces sus objetivos son contradictorios. No siempre va a ser así. Hicimos este pequeño ejercicio con respecto a mover carga hacia la península de Baja California, particularmente a la Paz Baja California Sur, donde vemos que si lo movemos por transporte carretero, acabo de decir que es más rápido que el transporte marítimo, pero en este caso por las condiciones del país, al llegar a Topolobampo, al llegar a Mazatlán, no hay carretera, y entonces hay que darse una pequeña vueltecita aquí a cruzar todo Sonora y hacia Mexicali, y de ahí regresarse, ¿no? Pensando en 29 horas, esto es 21 horas, y recorrer casi 2.500 kilómetros, ¿no? Y otra opción es usar transporte marítimo, en este caso la movilidad de roll-on-roll-off. Se subirían los vehículos completos a la barquito, que lo que haría es la, cruzar el Golfo de California, Mar de Cortés, y lo que haríamos es, bueno, haríamos que aquí este cruce lo hace en alrededor de 10 horas, y en alrededor de 15, 16 horas, ¿no? Contra estos sí es más corto. Entonces, hicimos un pequeño ejercicio aquí con respecto a qué pasaría si la carga que identificamos que podría llegar de los distintos estados hacia Baja California Sur, lo hacemos que llegue por autotransporte, o cruzando casi hasta Mexicali, o lo cruzamos por ferry. También, ¿cuánto tiempo sería si da toda la vuelta o si lo cruzamos por ferry? Y también en emisiones de gramos de CO2, si se va por autotransporte o por ferry. Se ve, así viendo los números, de que sí es más conveniente usar el ferry, ¿no? Y aquí lo que vemos es de que ya al hacer el total en pesos,
los ahorros son alrededor del 47%, en horas es alrededor del 45%. Entonces aquí el objetivo no fue contradictorio, ¿no? Si lo vemos en términos monetarios, tanto como en términos de tiempo, como en términos de emisiones de CO2, de gramos de CO2, es más conveniente el uso del ferry. Entonces, aquí vemos que conviene hacer el uso de transporte multimodal, pero si ya decidimos que se va a usar el transporte multimodal, aquí partimos de un objetivo. A partir de aquí, este está en proceso, ¿no? Estamos hablando de tiempo de espera. Entonces, lo que buscaremos es de que el autotransporte que llegue ya sea a Topolobampo o llegue a Mazatlán, tenga el menor tiempo de espera posible en el puerto de origen, ¿no? Y bueno, hicimos un pequeño ejercicio de que si llegara a la hora que debe llegar, tendríamos un costo un costo por hora de retraso de cero, pero a partir de ahí le hicimos ¿qué pasaría si se retrasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta 23 horas? Hicimos un pequeño cálculo. Esto es nuestra primera aproximación. Lo estamos haciendo de manera, bueno, pensamos en una distribución uniforme del tiempo, pero sabemos que el tiempo no es una variable discreta, es una variable continua, ¿no? Pero esta discrecionalidad que le dimos a este cálculo fue como primera aproximación, ¿no? Todavía apenas lo estamos programando esa parte para hacerlo continuo, ¿no? Pensando como en el tiempo, en el tiempo de retraso que se pudiera presentar. Pero aún así, con este pequeño ejemplo, eh, nuestra primera estimación es de que el ahorro, si se hace una programación de salidas con respecto a dejar que salgan de manera uniforme, se daría de alrededor del 55% eh, en ahorros por retraso. Con respecto a este caso, donde ya decidimos que se va a usar el transporte marítimo, pero si programamos las salidas del transporte carretero desde su origen de tal manera que el tiempo de espera en el puerto de salida sea el menor posible, tendríamos esos ahorros con respecto al tiempo total, perdón, con respecto al costo total del transporte. Y bueno, ya en cuanto a conclusiones, eh, quedó muy trunco esto, ¿no? Pero les comentaba que esto está en proceso. Eh, Se distinguieron los distintos patrones del transporte de carga desde hacia Baja California Sur. Se utilizaron filtros dinámicos también en el conjunto de datos para limitar el análisis, especialmente en las rutas de interés. Eh, Utilizamos el componente de costo en función del tiempo de recorrido y el tiempo de espera. De tal manera que, además de funcionar como modelo de transporte, un modelo de transporte en donde lo que se busca es minimizar el costo total, pero en este caso viéndolo como en una función de costo generalizado, donde estaremos incluyendo el, donde ya se está incluyendo el valor del tiempo. El valor del tiempo, esto consideramos los estudios que han hecho aquí los compañeros de la Coordinación de Estudios Económicos y posteriormente ver también qué tanto afectaría la cuestión de impacto ambiental, ¿no? Entonces, con esto lo que podríamos dar, aparte del modelo de transporte, es un modelo de asignación para poder darle un horario de salida a los vehículos en su hora de destino, ¿no? Para este estudio, se vio eh, bueno, se hizo una estimación de los ahorros de los costos que se tendrían por el ahorro en los tiempos de espera. Eh, Consideramos una distribución uniforme, lo que les estaba mencionando, pero eso se comparó contra la programación del transporte sincromodal, ¿no? En un segundo escenario se hizo una planeación de salidas
de tal manera que lleguen los abarcadores, de tal manera que el tiempo de espera sea menor. Les mencionaba que esto nos representaría un ahorro de alrededor del 55%. Y como esto, a lo que llevamos es de que sí es conveniente promover el uso del transporte multimodal, dado que nos da un menor costo de transporte y un menor uso de infraestructura carretera, dado que el transporte marítimo y el transporte ferroviario tienen cierta capacidad de carga, nos permitiría desahogar desahogar la congestión que se pudiera presentar en las carreteras. Y bueno, para movernos ya en transporte sincromodal, algo que comentaba al inicio es de que se requiere promover la cooperación y la coordinación entre los distintos agentes que componen la cadena de suministro. Para eso también es necesario promover la aplicación de modelos matemáticos y sus resultados. Eh, Esto ya es la parte que mencionamos de concientización y cambio de mentalidad en las empresas, ¿no? Donde sí es necesario ver la aplicación, la conveniencia de uso de este tipo de modelos para hacer más eficiente la cadena. Y dado que esto les va a permitir ahorro de recursos, pensando en tiempo, pensando en recursos monetarios, pensando en emisiones, pensando también en cuestiones en confiabilidad y en ver distintos atributos en los que pudieran estar pensando, ¿no? Muchas gracias. Había pensado dar una plática de 15 minutos, pero creo que de repente nos gana un poco la pasión del momento y si tienen alguna duda, con gusto. Instituto Mexicano del Transporte.